Bueno, vamos a empezar un tema nuevo, que sería como la última parte de la introducción, y ya la clase que viene empezamos con administración de procesos. Esta parte lo que habla es de el diseño y estructura de los sistemas operativos. Como dice ahí, tengo que diseñar, o en su defecto tengo que elegir más que nada, porque diseñar un sistema operativo, bueno, es más complejo, ¿no? Eso no quiere decir que ustedes en algún momento estén trabajando sobre el diseño de algún sistema operativo en particular. ¿Cómo lo pensamos? ¿Para qué lo necesitamos ese sistema operativo? ¿Cuál es la aplicación? Si es alguna aplicación específica que vamos a correr sobre ese sistema. Más que nada, si vamos a tener en cuenta eso, es específicamente para qué lo vamos a usar, ¿sí? Si es algo muy específico, porque es algo genérico, los sistemas operativos ya lo tenemos hechos, realizados, ¿sí? Windows, Linux, etc. ¿Y cómo lo implementamos? En definitiva, dos grandes ramas de los sistemas operativos, ¿sí? Los sistemas operativos de propósito general y los sistemas operativos de propósitos específicos. Los sistemas operativos de propósito general son aquellos que nosotros estamos más acostumbrados a usar, ¿sí? Estos serían los sistemas operativos del mundo Unix /Linux, ¿sí? Y los sistemas operativos del mundo Windows, ¿sí? Esos serían los sistemas operativos de propósito general. ¿Y qué hacemos sobre esos sistemas operativos de propósito general? Y, por lo general, en esos sistemas estamos corriendo sistemas administrativos y también sistemas científicos. Sistemas contables, sistemas de sueldos, sistemas de alumnos, de todo tipo de sistemas administrativos, y sistemas científicos también, porque pueden correr aplicaciones desde aquellos sistemas que usan el mundo de la física, de las matemáticas, que son sistemas que usan en realidad mucha CPU. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso también. Ahora, si hablamos del mundo de los sistemas operativos de propósitos específicos, ahí lo vamos a clasificar también de la siguiente manera, que serían los sistemas operativos de tiempo real. Perdón, serían los sistemas operativos de tiempo real, que a estos los vamos a clasificar en dos tipos, ¿sí? Los sistemas operativos de tiempo real estricto y los sistemas operativos de tiempo real no estricto. Sistemas operativos de tiempo real estricto, podemos poner algún ejemplo. A ver si alguno puede darme algún ejemplo de algún sistema operativo de tiempo real estricto. ¿En dónde se usarían, más que nada? ¿Cómo? Podría ser, pero más que nada tienen que ver con aquellos sistemas operativos que se usan en la industria. Por ejemplo, un sistema operativo que controla, no sé, un tren de laminación de una siderúrgica que controla algo específico, o tiene que controlar una central eléctrica, cómo está el consumo, y tiene que ir censando cosas, que lo único que hace es eso, ¿sí? Es un propósito específico, no hace otra cosa, ¿sí? Por lo tanto, se piensan
los sistemas operativos para esa función. Y después tenemos los otros de tiempo real no estricto, que ahí ustedes, sin darse cuenta, ya lo han visto y lo conocen, que son los sistemas multimedia. Por ejemplo, ustedes tienen un televisor smart, están mirando, eso sería tiempo real, pero es tiempo real no estricto. ¿Por qué es tiempo real no estricto? ¿Qué pasa si se corta la comunicación o internet está un poco lenta? ¿Pasa algo? No pasa nada, ¿sí? Entonces, esos serían los sistemas operativos no estrictos. Los otros sí, los estrictos tienen que funcionar sí o sí, porque si la temperatura de la caldera levanta mucho y el sistema operativo no funciona, vuela por los aires la caldera. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia? ¿Eh? Estricto y no estricto. Tenemos que ver también, ahí en el libro lo habla de esa manera, tenemos que diseñar. ¿Cuáles son habla así, los objetivos del diseño? ¿Sí? Que serían objetivos y especificaciones. ¿Sí? El libro habla de políticas y mecanismos. ¿Sí? Yo tengo que diseñar un sistema operativo. Bueno, tengo que definir cuáles van a ser las políticas del sistema operativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero que haga? ¿Y cuáles serían las funciones? Entonces, por ejemplo, a ver, yo quiero diseñar un sistema un sistema que maneje, por ejemplo, base de datos, ¿sí? Una base de datos. En cuanto a las funciones, ¿es necesario, es importante la interfaz gráfica? Que esté bonito los recuadros, entonces no me interesa, no es importante. Ahora sí es un sistema operativo para los usuarios, que las pantallas quiero que estén correctamente diseñadas, bueno, lo pienso. Entonces después, una vez que defino las políticas, tengo que ver cómo hago antes de la implementación, cuáles van a ser los mecanismos que voy a usar para implementar ese sistema operativo. Para implementar, perdón, las políticas, ¿sí?, que definí. ¿Se entiende? Bueno, luego vendrá la parte de implementación. Una vez que defino las políticas, ¿sí?, que sé qué es lo que quiero, y después los mecanismos que voy a usar para resolver esas políticas, y bueno, luego vendrá la fase de programación e implementación de lo que diseñé para ese sistema operativo. Y esto tiene que ver mucho con estos temas que vamos a ver ahora. ¿Cómo está estructurado un sistema operativo? Hablamos de una estructura simple, una estructura de microkernel, estructura monolítica, por capas y modular. Una estructura simple, podríamos poner como ejemplo un sistema operativo muy básico, ¿sí? Un sistema operativo como el de OS, ¿sí? Como el que ustedes por ahí se vio o alguien se los nombró, o el caso que cursó conmigo el año pasado arquitectura, el de OS se los he nombrado, y hemos hecho algunos ejemplos de assembly. Es un sistema operativo básico, ¿sí? Es simple, ¿sí? No hay mucha estructura en este sistema operativo, ¿sí? Porque solamente tenemos los drivers, el sistema operativo y el programa de aplicación. Es muy simple, ¿sí? Un kernel muy simple, el kernel del núcleo del sistema operativo, que ya lo hablamos, ¿sí?
los drivers que necesito y la aplicación, nada más, no hay otra cosa, ¿sí? Por supuesto que tengo una interfaz, siempre, ¿sí? Una interfaz de comandos. Eso sería una estructura simple. Cuando hablamos de una estructura de microkernel, estamos hablando, estos dibujos están en el libro, ¿sí? Están bien especificados en el de inglés, lo van a ver bien. En el Essential 2 los dibujos se ven bien. Porque las otras fotocopias están todos borroneados. Pero bueno, la idea de una estructura de microkernel es que, bueno, este acá sería toda la parte del sistema operativo, pero de acá para arriba sería el nivel de usuario, ¿no? Entonces, una estructura de microkernel es cuando esta parte, que es la parte sombreada, que sería el kernel propiamente dicho, ¿sí? Y solamente esa parte del kernel tiene funciones básicas, como la administración de la CPU, por ejemplo, la administración de la memoria y algún otro tipo de administración que necesite a ese nivel del kernel. El resto lo considera como aplicativos. Por ejemplo, la administración del file system, las interfaces de usuario, interfaces gráficas, interfaces de shell, las GUI, distintos tipos de procedimientos, la administración de la comunicación, de las terminales, todo eso está afuera, ¿sí?, del espacio del kernel, ¿sí? Son todos aplicativos que están afuera. Entonces el kernel del sistema operativo es muy chiquitito, ¿sí? Solamente tiene funciones básicas. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Yo no entiendo. El sistema operativo propiamente dicho sería todo. El sistema operativo es todo, ¿sí? Okay. Pero la estructura está diseñada de distintas maneras. Algunos sistemas operativos en alguna época diseñaron un sistema de algunos equipos. El año pasado, en la teoría, seguramente les habrán nombrado los sistemas, los equipos RISC y SIX. ¿Sí? Bueno, los RISC implementaban una estructura de microkernel, porque es un sistema operativo que tiene pocas funciones, ¿sí? Es un set de instrucciones bastante corto, ¿sí?, al contrario de lo que era el SIX, ¿sí? Entonces, el sistema operativo es todo, pero el kernel, ¿sí?, el sistema operativo es esto, ¿sí?, solamente cumple funciones básicas, ¿sí? Tiene que cumplir funciones básicas, por supuesto, la interacción con el hardware, fundamental, la administración de los procesos y de la memoria, ¿sí?, y alguna otra función. El resto son todos aplicativos que están fuera del kernel, ¿sí? Por supuesto que interactúan todos con el kernel, ¿no? ¿Entendió? ¿Sí? Otro diseño, otra estructura es la estructura monolítica, que sería lo contrario al microkernel. La estructura monolítica, ¿sí?, está todo en el espacio del kernel. Todo lo que son los módulos, drivers, de administración del file system, terminales, bueno, memoria, por supuesto, CPU, comunicaciones, todo lo que tiene que ver con la administración está dentro del kernel, ¿sí? Y por fuera tenemos las aplicaciones de los usuarios. Si tomamos como ejemplo un sistema operativo monolítico, es el Linux, ¿sí? Linux es un sistema operativo monolítico.
O sea, apareció como un sistema operativo monolítico. Hoy en día cambió un poco, pero siempre la estructura, la esencia, mejor dicho, la esencia del sistema operativo es de un sistema operativo monolítico. Por supuesto que si hablamos de Linux, yo puedo modificar los módulos del sistema operativo del kernel. Puedo tocar el kernel. ¿Sí? Si yo me doy idea y sé y leo bastante sobre, y me interiorizo mucho sobre los sistemas operativos, más que nada sobre Linux, puedo hacer modificaciones del kernel. Puedo configurarlo a mi gusto. Puedo decir, por ejemplo, que yo tengo un procesador Intel de doble núcleo o de 4 núcleos y en la configuración del procesador puedo decirle que específicamente use un procesador de 4 núcleos. Porque muchas veces vienen en forma general. O para que lo entiendan, por ejemplo, a ver, en una época yo me acuerdo que estuvimos tocando un kernel con un compañero y decía Pentium solamente, ¿sí? Procesador Pentium. Pero ¿qué pasa? A mí me permitía elegir, por ejemplo, si yo tenía un Pentium 3, un Pentium 4, modificar ese parámetro y decirle que trabaje sobre un procesador Pentium 4. Por supuesto que después, ¿qué tenía que hacer una vez que lo modificaba? Volver a compilar. Volver a compilar todo ese kernel me quedaba específicamente para que lo use sobre una arquitectura sobre un Pentium 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, yo puedo agregar módulos, puedo agregar driver al sistema, al kernel del sistema operativo. Les puedo agregar módulos. Hay drivers que por ahí no existen y los quiero agregar. Pero bueno, si yo quiero agregar algo al kernel del sistema operativo, lo que voy a tener que hacer después es recompilarlo de nuevo. ¿Se entiende? Bien. Pero bueno, esto, o sea, como todo, siempre tiene alguna ventaja y desventaja. La desventaja, por ejemplo, es que no aísla muy bien los errores, ¿sí? No aísla muy bien los errores. Yo tengo, por ejemplo, esa estructura, ¿sí? Donde tengo todo el kernel, tengo todos los módulos, ¿sí? Tengo todos los módulos. ¿Y qué pasa? Estos módulos se comunican unos con otros, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando hay algún error, no se aíslan bien los errores y se pueden propagar de un módulo al otro los errores y es más trabajoso después determinar cuál fue verdaderamente el error que ocurrió. ¿Sí? Entonces, luego se diseñó otro tipo de estructura, ¿sí? Layer o enfoque por capas. ¿Sí? Este layer, enfoque por capas. Bueno, acá, como dice en la presentación, tenemos la capa básica, ¿sí? La capa HAL, que es la que está cercana al hardware del equipo, ¿sí? Y las distintas capas, por ejemplo, pueden ser administración de memoria, o administración de CPU, administración de memoria, administración de file system, y luego, bueno, distintos tipos de módulos de administración, y luego la última capa sería, por ejemplo, la del shell, ¿sí? O la capa de las interfaces. Entonces, en ese tipo de estructura, teníamos las distintas capas. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Acá, una capa, ¿sí? Esta es la última capa, ¿sí? Shell. Y esta es la capa que va al hardware, ¿sí? Cada capa se comunicaba
pura y exclusivamente con la capa siguiente, ¿sí? O sea, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces, había una instrucción, ¿sí? Que se comunicaba con esta capa, esta pasaba a esta capa, esta pasaba a esta capa, hasta que llegaba, hasta que la capa que lo tenía que resolver, ¿sí? Pero una capa se comunicaba con la otra, directamente, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esto tenía la propiedad de que si había un error en alguna capa, quedaba suscripto a esa capa. No había. Era más fácil determinar y corregir los errores. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Era muy lento. Era muy lento. ¿Por qué? Porque tenía que pasar de una capa, ir pasando de una capa a otra, ¿sí? Así y así. No había saltos acá, ¿sí? Entre los módulos. Tenía que pasar sí o sí de una capa a la otra. Entonces, esto lo hacía bastante lento. Hubo sistemas operativos, creo, IBM, no sé, no me acuerdo de la época de los 80, por ahí, 20 y pico, 90. Yo conocí un sistema operativo que era OS2 Warp, ¿sí? Que tenía una estructura de este tipo, que era por capa. Y también, creo que el sistema operativo Windows NT, las primeras versiones que nosotros vimos cuando le mostré la historia del NT4, creo que a partir de ahí. Y había otras versiones anteriores, la 3, el 1, que tenían esta estructura de kernel, ¿sí? Por capas. Y bueno, era también bastante lento. Y esto luego Microsoft lo corrigió, ¿sí? En la versión 4 apareció una estructura llamada de tunneling, ¿sí? Había, ¿esto qué quería decir? Que, por ejemplo, una capa, ¿sí? Se salteaba el resto de las capas que no era necesaria e iba a la capa donde tenía que realizar la instrucción o tenía que ejecutar esa instrucción. O sea, necesitaba hacer desde el shell pasar a la administración de memoria y bueno, te salteaba el resto de las capas, no pasaba por las capas inferiores o superiores. Esto lo hacía mucho más rápido, pero es como que la estructura de capas dejó de ser teóricamente una estructura de capas, donde se pasaba de una a la otra directamente. Pero bueno, quedó así, ¿sí? El otro sistema operativo creo que nunca lo cambió y yo creo que no lo he oído nombrar más, creo que desapareció. No se usa más el OS2. Al menos nunca lo he nombrado, no he sentido nombrar más. Bueno, NT siguió, por supuesto, con la versión de Microsoft siguiente, ¿sí? Pero hoy en día usan otras estructuras, ¿sí? Entonces, ¿se entendió más o menos la estructura por capa? ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Subiendo, O sea, bajando, van subiendo y bajando estructura estructura, como jerárquica, una onda. ¿sí? Ah, Para pasar de una capa a la otra, ya no me puedo saltear. claro, Va no. pasando de una en una, ¿sí? Bueno, este era el tema que lo hacía muy lento el sistema operativo, ¿eh? Discúlpeme porque llegué tarde. ¿Cuál es la unidad? Diseño y estructura de los sistemas operativos. Es- Entonces, bueno, Microsoft lo corrigió haciendo túnel, ¿sí? Túnel entre capas. Entonces, se salteaba las capas, ¿sí? No era necesario pasar por todas las capas para ir a la otra, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo hizo un poco mejor y lo resolvió de esa manera. ¿Alguna pregunta sobre esto?
Bien. Otro de las estructuras es la estructura modular. ¿Sí? Estructura modular, donde es una especie de combinación de lo que sería microkernel y monolítico. ¿Sí? Es una estructura mixta más que nada, porque tenemos, bueno, el hardware, el núcleo o kernel con las funciones básicas y todos módulos aislados que se comunican unos con otros. ¿Sí? Y por supuesto que se comunican con el núcleo. ¿Sí? Pero bueno, sería todo una estructura, ¿sí? Eso se llama modular. ¿Sí? La podríamos ver como microkernel porque tiene una parte básica, pero tiene módulos que están interrelacionados entre ellos, ¿sí? Y muy interrelacionados con la parte del kernel. ¿Sí? Cada módulo se comunica uno con otro. ¿Qué es arriba, profe? ¿Arriba de dónde? En el nodo arriba. ¿Arriba? Y a ver qué dice, no me acuerdo. Manejo de memoria. O sea, son todos módulos aislados, ¿sí? Aislados no, perdón, que se comunican entre ellos. Sí, sí. Y en este caso no formarían entonces tampoco parte del kernel, como el microkernel, ¿no? No, es como una estructura mixta, ¿sí? Okay. Es como que lleva de la parte, está basado en lo que es el microkernel y el monolítico, ¿sí? O sea, está programado de otra manera. ¿Sí? Entonces, acá sí no hay problema con el tema de los errores porque se aíslan, en cada módulo se aíslan los errores y no se propagan como en una estructura monolítica que se puede propagar en todos los módulos del sistema. Bueno, esto es lo que tiene que ver con una estructura modular que es más que nada la que se usa hoy en día en la mayoría de los sistemas operativos, ¿sí? Una estructura de este tipo. Y bueno, como les dije anteriormente, puedo ingresar módulos o no a toda esa estructura, ¿sí? Modificar módulos en esa estructura. Hoy en día todos los sistemas operativos usan más o menos esta estructura de modular, donde, pero bueno, Linux sigue, en su esencia sigue siendo medio monolítico también, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Digo que se puede modificar qué cosa en esta estructura? No, lo que estuve hablando hoy es que se puede modificar algún parámetro del kernel, ¿sí? O de los módulos del sistema operativo. Por supuesto que si yo modifico, tengo que tener el código fuente. Si voy a modificar alguno de esos módulos, lo que tengo que hacer después es recompilar todo ese módulo de nuevo, ¿sí? Claro. Claro, la clase. Bueno, esto en cuanto a las estructuras, ¿sí? Después, otro tema que viene es el de máquinas virtuales. Bueno, Docker vamos a nombrarlo, ustedes lo están usando, ¿sí? Entornos informáticos, un entorno tradicional, cliente servidor, ¿sí? P2P. Bien, pasemos al concepto de máquinas virtuales. Este concepto hace referencia ¿sí? A una tecnología que a mí me permite la ejecución, ¿sí? De varias máquinas virtuales
sobre un mismo hardware, ¿sí? El ejemplo que ustedes tienen es de el VirtualBox, que seguramente lo están usando, ¿sí? Hay otros sistemas de administración de máquinas virtuales, ¿sí? Que es distinto al VirtualBox, que trabaja de otra manera. Bueno, el objetivo es aprovechar al máximo los recursos de ese sistema, ¿sí? A cada máquina virtual, si uno defina, esto no sé si lo voy a poder hacer en un administrador de máquinas virtuales como el VirtualBox. No lo he probado, pero no sé si se puede hacer, por ejemplo, administrar dinámicamente la cantidad de cores de CPU, sacarle memoria o agregarle memoria, agrandar el disco o achicarlo al disco de esa máquina virtual. Todas esas cosas que se pueden modificar sobre una máquina virtual se pueden hacer dinámicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que no es necesario que yo apague la máquina virtual para agregarle más memoria, o agregarle más disco, o agregarle más core. No lo he probado sobre el VirtualBox. Si alguno que quiere probarlo puede hacer. Pero bueno, esto está pensado para otro tipo de sistema de administración de máquinas virtuales, donde más que nada lo que ustedes están usando es un sistema que se instala sobre ¿qué? Sobre un sistema operativo. ¿Sí? Se instalaron el VirtualBox sobre un sistema operativo. Hay otros sistemas de administración de máquinas virtuales que no se instala sobre un sistema operativo, que se instala directamente sobre el hardware. Y forma parte ya es parte del sistema operativo. ¿Sí? Sería el sistema operativo base, digamos. Eso se llama hipervisor. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Bueno, el tema de máquinas virtuales, ahí decía, no es un tema nuevo, ¿sí? Yo creo que alguna vez se los he nombrado en algún momento. Ya IBM en la década del 80 tenía máquinas virtuales. El año pasado lo vimos por arriba en la arquitectura también. También, sí, en esa época ya había máquinas virtuales. ¿Sí? Pero, a ver si se ve bien este dibujo. Bueno, ahí lo que está es un sistema que dice ESXi, ¿sí? Pero bueno. Yo tengo el hardware, ¿sí? Tengo el hardware. Y arriba del hardware directamente instalo el sistema de administración de máquinas virtuales, que se llama hipervisor. Se llama hipervisor. Y acá ya directamente voy generando las máquinas virtuales. ¿Sí? Por ejemplo, VMware, ¿sí? VMware, nombrándolo mal, ¿sí? VMware, ¿sí? Es un sistema que tiene el modelo de hipervisor y también tiene un sistema workstation, igual que el VirtualBox. ¿Sí? Pero bueno, eso hay que pagarlo. ¿Sí? El sistema workstation, por supuesto que se instala sobre un sistema operativo. ¿Sí? Yo lo tengo instalado. Y el otro sistema, que es el hipervisor. Y VMware lo llama ESXi. ¿Sí? ESXi. Este ESXi Server es
SXI Server, eso está instalado directamente sobre los servidores. Hipervisor sería el sistema operativo. Base, digamos, el que se comunica con el hardware. Claro. Ahora que está en Windows. No, vos tenés una computadora, no tenés un servidor, instalás el hipervisor directamente, no tenés que tener un sistema operativo. ¿Sí? En este caso, Microsoft tiene un sistema de administración, el Windows Server, tiene un sistema también de hipervisor, pero es un módulo que se instala del sistema operativo, digamos. Yo tengo Windows Server y si quiero instalar el virtualizador, tengo que instalar un módulo, agregarle un componente para que me administre las máquinas virtuales. En este caso, de VMware, directamente instalo el hipervisor y para hacer la administración de todas las máquinas virtuales lo tengo que hacer desde una terminal, ¿sí? Acá solamente yo lo instalo sobre el servidor, configuro muy poquitas cosas, la dirección de red, la máscara y cuál va a ser el servidor DNS, le enchufo los cables al servidor de las distintas redes y punto. ¿Sí? Configuro la parte de red y nada más. Luego la administración de las máquinas virtuales se hace a través de otro programa que se instala sobre una workstation y administra todo esto. ¿Sí? Pues al final de la clase por ahí lo vemos. ¿Sí? Se los muestro. Sí. Yo no lo entendí. O sea, el hipervisor administra máquinas virtuales. Sí, pero se instala directamente sobre el hardware, no se instala sobre otro sistema operativo. Ah, ok. Y el. Pero VirtualBox, vos VirtualBox lo instalaste sobre Windows o Linux. Entonces, bueno, pero usaste un sistema operativo. Acá en el medio venía un sistema operativo. Acá no. Directamente se instala el hipervisor. Esto arranca, el hipervisor, ¿sí? Bootea como un sistema operativo. ¿Sí? O sea, actuaría como un sistema operativo. Sí, actúa como un sistema operativo. ¿Sí? El hipervisor. El hipervisor. Sí, sí. Un ejemplo sería VMware. VMware funciona de esa manera. Sí, funciona de esa manera. Sería un hipervisor. Entonces. Sí. Ah, ok. No, pero VMware tiene ESXi, que es un hipervisor para servidores, pero también tiene el VMware Workstation, que se instala sobre el sistema operativo. Ok. Tienen los dos. ¿Sí? Bueno, después a ver, no, después se los muestro, ¿sí? Por ahí alguno ya lo bajó al VMware, por ejemplo. Pasa que es pago, hay que comprarlo, ¿sí? Todo que consigan el crack por ahí, de algún lado. Entonces, ¿se entendió esta estructura? Bien. Ahora, ustedes verán el dibujito que están los tres servidores y acá abajo hay otro equipo. ¿Eh? Por lo general, en los servidores no tenemos los datos. ¿Eh? Puede ser que tenga un disco rígido solamente para que arranque el hipervisor, esta parte, y nada más. Y después todas las máquinas virtuales que se definen sobre este, están todas en un sistema de almacenamiento. Está un storage. ¿Sí? Ese es un dispositivo que tiene solamente discos rígidos. ¿Sí? Puede llegar a tener 12, 13, 14, 15, hasta 24 discos rígidos. Y del tamaño que me permite el dispositivo. ¿Sí? Puedo tener, tengo 24 discos de 1 tera, voy a tener 24 teras. Le pongo discos de 4 teras, de 8 teras, bueno, multiplico por 24.
Este dispositivo de almacenamiento se puede ir duplicando, se puede ir agregando. Entonces, todas las máquinas virtuales, todas estas máquinas virtuales no están en los servidores. Están acá. ¿Y por qué están ahí? ¿Alguien se puede dar cuenta por qué? Si alguien se da cuenta por qué las máquinas virtuales están acá y no están en los servidores definidas. Porque están usando los recursos de la máquina inicial, ¿no? Eso, no tienen nada, no de todo ese punto de memoria es memoria más dinámica. El procesamiento lo hace el servidor, en realidad, pero los datos no están en el servidor. Claro, Los datos están en el almacenamiento. del equipo. El tema es, en esta estructura que tengo 3 servidores, ¿qué pasa si se me rompe uno? Todo sigue funcionando, porque las máquinas que yo definí sobre este servidor, en realidad no están acá, están donde? Acá. Entonces, este sistema a mí, esto me permite a mí que las máquinas que estaban acá definidas las levanten en los otros equipos. Por supuesto que tengo que tener los recursos necesarios. No puedo tener los 3 servidores a full con la memoria y con los procesadores. Tengo que tener espacio suficiente como para que estas máquinas que estaban acá se puedan correr en los otros 2. Se rompe la unidad de almacenamiento. Son estos. No hay muchos enlaces que te rompen un hijo de también. Bien, ahora, ¿qué pasa? Es lo que dice el compañero. Los servidores igual es difícil que se rompa, pero puede pasar. Ahora, los servidores tienen doble fuente. Si tienen discos rígidos, cada servidor para instalar el televisor tiene 2 discos. Entonces se quema una fuente, sigue con la otra, la cambio en caliente, no pasa nada. El tema es que se me rompe la placa madre y son estos. Bueno. Esto también tiene hardware, por supuesto, de administración. Pero bueno, tienen otros sistemas de protección, y eso lo vamos a ver cuando veamos File System al final, que es un arreglo de discos. Entonces a mí me permite, por ejemplo, se me rompe un disco, yo no tengo problemas, todo sigue funcionando. Esto no lo paro, en caliente saco el disco, coloco uno nuevo, y todo sigue, sin problemas. Se regenera otra vez la información que estaba en ese disco, pero todo sigue funcionando. Por supuesto que tiene doble alimentación también. Es más, estas cajas lo que tienen también es doble controladora. O sea, es difícil que se rompa, ¿sí? Porque tengo 2 controladoras que están conectadas a los servidores, ¿sí? Las 2 están conectadas a los servidores, y a su vez tienen doble fuente de alimentación, y si se me rompe un disco no pasa nada. Salvo que se me rompan 2 discos, o hasta si me rompen 3 discos juntos, sería mucha mala suerte. Pero se pueden configurar para que se me rompan 2 discos al mismo tiempo, y todo siga funcionando. Ahora, si me rompen 3, ahí estoy en el horno, pierdo todo. Pero bueno, ese caso sería muy extremo, difícil que pase. Difícil que pase. A mí me pasó que se me rompan 2. ¿Sí? Se me rompió uno, demoré en cambiarlo y se me rompe el otro. Justo tenía un sistema de administración que no me permitía que se me rompan 2 discos. Bueno, menos mal que uno tiene backup siempre, ¿no? Y no había cosas muy importantes, y entonces zafamos. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, todo esto me permite, por supuesto, que esto lo tengo que pagar, ¿sí? Tengo que comprarlo.
Porque si yo no lo compro, no voy a tener muchas de las funcionalidades que tiene estos sistemas. Como puede ser migrar en caliente. Migrar en caliente significa sin bajar el sistema, sin parar la máquina virtual. Pasarlo de un equipo a otro. Agregarle memoria, agregarle disco, agregarle core, como decía en la pantalla anterior. Todos esos cambios los puedo hacer, ¿sí? Siempre y cuando yo tenga un sistema que me permita hacerlo, ¿sí? Esto me permite hacerlo de acuerdo a, bueno, si yo lo pago, si yo lo compro. ¿Por qué digo eso? Porque esto también tiene una versión gratis. Esto tiene una versión gratis. Yo la puedo bajar y la puedo usar. Es más, en el laboratorio de INSI la estamos usando. Pero ¿qué pasa? No me permite, por ejemplo, hacer modificaciones, hacer cambios, migrar de un lugar a otro en forma en caliente. No me permite agregar memoria sin apagar la máquina virtual. Si no tengo que apagar, le agrego memoria o le agrego disco y la enciendo de nuevo, ¿sí? Pero bueno, en un sistema que está 7x24 no puedo hacer eso, ¿sí? Tengo que tener algo que me permita a mí no tener que parar la máquina, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, después, esto no está en el libro, ¿sí? Docker, lo agregamos, pero es una plataforma de código abierto, ¿sí? Para crear, implementar y gestionar aplicaciones, más que nada, ¿sí? En múltiples contenedores. Si ustedes tienen, por ejemplo, definido como una especie de máquina virtual, ¿sí? Una especie de máquina virtual, pero no es una máquina virtual. ¿Por qué no es una máquina virtual? Porque ustedes están todos conectados a ese servidor y no hay 60 Linux instalados. Hay uno solo, ¿sí? Y todo corre sobre el mismo sistema operativo. Cada una de sus máquinas, pues, virtuales que ustedes tendrían corre sobre el mismo sistema operativo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Una máquina virtual, el modelo anterior, es una máquina que tiene un sistema operativo y ahí se le instalan las aplicaciones, ¿sí? En cambio, Docker funciona distinto, ¿sí? Ustedes ven como si tuviese cada uno una máquina, pero no hay 60 sistemas operativos instalados en uno solo, ¿sí? Entonces, cada uno tiene un contenedor, ¿sí? Bueno, como dice acá, la idea de que estos contenedores sean portables para distintas aplicaciones, ¿sí? O sea, yo puedo armar, o puedo bajar también, ¿sí? Hay muchos contenedores que ya están armados, ¿sí? Necesito un Linux con un sistema, con un administrador de base de datos MySQL. Bueno, directamente lo puedo bajar y lo puedo correr, ¿sí? Puedo configurar mi aplicación, ¿sí? Y ya la tengo lista en ese contenedor. Después eso lo puedo llevar a cualquier lado, siempre y cuando tenga en otra máquina un Linux instalado y tenga el Docker, por supuesto, instalado. Pero después esa aplicación la corro, ¿sí? Sin problema. Yo no tengo que instalar un sistema operativo específicamente para correr esa aplicación. Llevo todo el contenedor, todo armado, en otra máquina que tenga Linux, y por supuesto que tenga Docker instalado y lo corro, ¿sí? También, esto fue más pensado para Linux, pero bueno, en Microsoft también se pueden definir en los Windows Server, y bueno, en los Workstation creo que sí también se pueden definir contenedores. No me fijé en el Windows 10. Bueno, Windows Server sí estuve chusmeando que uno puede definir contenedores. Bueno, sistema cliente-servidor, ¿sí?
modelo de diseño de software donde las tareas se reparten en lo que sería el servidor propiamente dicho, ¿sí? Que es el que brinda servicios, y los clientes, que son los que demandan, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo soy un cliente, estoy con un sistema y le pido a un motor de base de datos que me devuelva, no sé, todos los alumnos que aprobaron el año pasado arquitectura de computadoras. Bueno, entonces yo solicito algo al servidor, el servidor lo resuelve el servidor y me lo devuelve. ¿Sí? No lo resuelve el cliente, lo resuelve el servidor y me lo devuelve a mí como cliente. ¿Sí? Ese sería, ¿se entiende? Sistema cliente-servidor. ¿Sí? Muchos clientes trabajan sobre le piden servicios al servidor. Puede ser una red local, puede ser hasta en la misma máquina, digamos. ¿Sí? Yo tengo un sistema operativo instalado en una máquina, pero ahí tengo el motor de base de datos, se lo estoy solicitando al motor de base de datos los datos y me lo devuelve. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una red. Puede ser hasta en la misma máquina o a través de internet. ¿Sí? Pido datos. Si yo tengo un sistema en la nube, ¿sí? Tengo un cliente, estoy pidiendo datos, el servidor me los devuelve. Entonces, eso sería una estructura cliente-servidor. ¿Se entiende? ¿Seguro? Por supuesto que esta estructura tiene ciertos componentes, ¿sí? Pero también, como les dije, está presente en un equipo autónomo, ¿sí? Solo. Ahí puede haber una estructura cliente-servidor también. Bueno, redes, por supuesto el cliente, el servidor, qué servicio me está brindando, si está en una red, un protocolo de comunicación, ¿sí? Si es a través de internet, bueno, aparte de usar el protocolo TCP/IP, que lo van a ver recién en redes, ¿sí? O el protocolo de hipertexto HTTP, ¿sí? Son protocolos necesarios que necesito para comunicarme con el servidor, ¿sí? En base de datos, ¿sí? Y yo acá les nombro, esto no está en el libro tampoco, ¿sí? Son otros entornos, digamos, que tienen que ver con cliente-servidor en algunos casos, pero es cómo está estructurado un sistema de redes, ¿sí? De administración de redes y servidores. Es concepto de lo que se llama front y back, ¿sí? Frontend y backend. Que ustedes lo van a utilizar mucho porque cada vez se usa más esto, ¿sí? Este tipo de estructura. Ojo, esta es una estructura muy básica, ¿sí? Pero acá tengo un equipo central, no se alcanza a leer, pero acá dice firewall. ¿Eh? Es un firewall, es un equipo dedicado, ¿eh? Que tiene varias interfaces de red, ¿eh? Y que de un lado tengo una parte de la red y del otro lado tengo otra parte de la red. Estas redes se comunican, ¿eh? Entre sí. Pero ¿qué pasa? No está todo habilitado. ¿Sí? Que cualquier cosa puede pasar de un lado al otro. ¿Sí? Se habilitan, bueno, por equipos, tal equipo puede pasar de un lado a otro, ¿sí? Puede tener comunicación o un protocolo, ¿sí? Protocolo HTTP, por ejemplo, el 80, el 443, bueno, lo dejo pasar de un lado al otro. ¿Sí? O mi correo, por ejemplo, por el correo, depende. Pero no todo, no pasa todo, ¿sí? Claro, pero Pasa lo que yo quiero. ¿qué es lo que está graficado en eso? No, en la nube sería de internet. Ah, el nube de En la internet. nube de internet, ¿sí? Gracias. Yo tengo todo un sistema, ¿sí? Tengo la nube de internet y equipos que se están comunicando con sistemas que están acá en esta organización, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, de acá hacia afuera hay un tipo de red que se llama, esto lo van a ver después en redes, DMZ, que sería zona desmilitarizada. O sea, de la época de los cuarteles, digamos. Había una zona que uno podía estar, por ejemplo, ¿sí? Podía pasar. ¿Ves? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el cliente de afuera o el usuario puede acceder acá, a estos equipos. ¿Ves? Esto sería el front. Puede acceder, por eso se llama zona desmilitarizada, porque puede ver estos equipos o va a interactuar con estos equipos. Ahora, si está consultando algo, ¿sí? Si está consultando algo, pidiendo datos a este equipo no resuelve los datos. Este front que está acá, en realidad se comunica con otro equipo que está del otro lado, en otra red distinta. Entonces, este equipo, por ejemplo, yo le permito que se comunique con este. Y acá está la aplicación propiamente dicha, que se comunica con la base de datos y devuelve los datos. Entonces, este no resuelve. Este interactúa con el usuario y pide servicios a las aplicaciones, a los servidores que están acá, son las aplicaciones propiamente dichas que se comunican con las bases de datos. Entonces, el usuario de acá, está acá, pero nunca le va a pedir algo a este. Siempre va a ser a través de otro equipo. Tiene que pasar por acá. Solamente le dejo pasar lo que yo quiero. ¿Se entendió más o menos la estructura? ¿Sí? ¿Seguro? Esto es básico y lo van a usar ustedes cuando empiezan a desarrollar. Van a ver que van a usar este tipo de estructura y van a decir, bueno, vos te vas a dedicar a resolver, a administrar las API. Porque hay API o aplicaciones acá que se pueden usar para distintos sistemas. Bueno, ustedes, otro va a desarrollar cosas en el front. ¿Sí? Sí. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, nada, ¿qué decía la flechita? La segunda flechita. Esto, LAN, la red de área local, perdón, debí decir. Red de área local es una red. Tiene una dirección de red. Esto es otra red, tienen otras direcciones de red. Y después, por supuesto, que estos servidores, si están publicados afuera, tienen direcciones de red que son públicas. Y después tenemos las privadas. Entonces después lo van a ver en redes. Pero ustedes en su casa, por ejemplo, si habrán chusmeado alguna IP, dice 192.168. Seguro. Porque el router le dio eso. Esa es una IP, unas direcciones de red privada. No están publicadas en internet esas direcciones. Ahora, si ustedes en su casa abren el navegador y buscan cuál es mi IP, no sé si alguno lo hizo. ¿Nunca lo hicieron? Busquen. Abran el navegador y pregunten cuál es mi IP. Entonces les va a aparecer. Entran a ese sistema ahí, hacen doble clic y le va a decir su dirección IP pública es, no sé, 171 25 44 128. O puede ser, no sé. Acá por lo menos son 170. Pero bueno, son direcciones IP públicas. En cambio, las privadas son 192 y hay otra también privada, no es la única. Pero bueno, eso es un tema de redes. No, son las privadas. Ah, las privadas. Si vos en tu máquina haces un IP config, seguramente te va a dar una privada. ¿Sí? 192, porque ya son todos los routers, te dan una 192. Claro, para relacionarlo, porque ya las 192, 168 algo. ¿Sí? Claro, sí, por eso se las dije. Que son privadas, pero no están nunca acá. Claro, la parte pública. La parte pública no, son privadas.
sé que nos quedó algo. Ah, bueno, a ver, vamos a ver, porque esto está en el libro explicado, ¿sí? Yo lo pasé de largo. Nosotros explicamos por lo general el cliente servidor, ¿sí? Pero bueno, había otros entornos tradicional, ¿sí? Eh, Entornos donde solamente, por ejemplo, había una compartición de archivos, ¿sí? Había un equipo que compartía archivos con otros en la red, o los sistemas de los mainframe, por ejemplo, donde toda el procesamiento se hace en el equipo central y tenemos terminales Bobard, ¿sí? Donde no hay procesamiento, ¿sí? El equipo más tradicional. Bueno, los clientes servidor que los vimos, los sistemas entre iguales, ¿sí? Los sistemas P2P que se llaman, que por ahí ustedes los han usado sin darse cuenta, ¿sí? Pero hay sistemas donde ahí no existe el cliente ni el servidor, sino que todos los miembros pueden ser cliente y pueden ser servidor a la vez. Hay algunos sistemas que ustedes han usado seguramente, NATS parece que este, no sé si sigue existiendo, que tenía toda la información sobre videos, tipo de cosas, música, ¿sí? O BitTorrent, por ejemplo, ¿sí? Son todos sistemas P2P, donde todos son clientes y todos son servidores. Si uno instala eso, es como que se registra en ese ambiente y vos mismo podés ser servidor. ¿Eh? ¿Cómo? BitTorrent, sí. Vos mismo podés ser servidor. Tu máquina, alguien que está bajando, no sé, música de algún lugar, puede sacar cosas de tu máquina, ¿sí? O sea, funcionan de esa manera, ¿sí? No bajan de un servidor central, sino que están todos interconectados, digamos, ¿sí? Tu PC puede ser servidor y cliente a la vez, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Son cosas que busquen sistemas P2P y van a encontrar muchos ejemplos, ¿sí? De sistemas P2P. Que lo están usando ustedes mismos. Más que nada cuando bajan música, video, ese tipo de cosas. Bueno, sistemas web, ¿sí? El libro dice sistemas web, pero bueno, ya los conocemos los sistemas web, ¿sí? Lo estamos usando, pero el libro, el Essential, ya habla de otra cosa. Habla de cloud computing, ¿sí? O computación en la nube, ¿sí? Ahí, ya no creo que no habla de sistemas web, sino que habla de cloud computing. Bueno, cloud computing, computación en la nube, yo tengo un sistema, por ejemplo, definido en un servidor que está... Bueno, la nube puede ser privada o puede ser pública, ¿sí? Yo puedo tener en mi propia organización una nube, ¿sí? Pero bueno, la uso solamente, la uso la organización. Pero los sistemas que están en la nube, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas como Amazon, por ejemplo, ¿sí? Uno puede comprar ahí, no sé, equipos. En realidad, esos equipos, ¿qué van a hacer? ¿Se basan todos en qué? En máquinas virtuales, ¿sí? Uno compra, bueno, yo necesito, para mi sistema, necesito un servidor web, necesito un servidor web donde yo voy a alojar mis sistemas, ¿sí? Sistemas web, ¿sí? Un servidor de base de datos, de alguna otra aplicación, algún otro servicio. Entonces yo compro y a su vez eh, voy a pagar por los recursos que estoy usando, ¿sí? Depende de la memoria
que quiera para cada uno de mis equipos, y el espacio del disco, la cantidad de core que necesito para ese sistema de base de datos o para ese sistema de web. Por supuesto que si un motor de base de datos voy a necesitar mucho disco, memoria también. Bueno, eso es un sistema, lo que sería un sistema cloud computing. Yo solicito, compro, en este caso servidores, estaría comprando servidores virtuales en la nube. ¿Alguna pregunta? No sobre esto. No. Bueno, el tema que nos había quedado un poco pendiente y que tiene que ver ahora con lo que vamos a ver en... Bueno, está muy presente en lo que es la administración de procesos, ¿sí? Lo que es interrupciones. ¿Sí? Pero bueno, esto sería como un repaso de lo que se vio en arquitectura el año pasado, ¿sí? Una interrupción es una suspensión temporal de la ejecución de un programa, ¿sí? Que está de un proceso, mejor dicho, que está en ejecución, ¿sí? Si se interrumpe por algún motivo, ¿sí? Pasa a ejecutar una subrutina del servicio de interrupciones. Bueno, esa rutina no es que forma parte del programa, ¿sí? Puede pertenecer al sistema operativo, ¿sí? O puede pertenecer a la BIOS, ¿sí? Cuando es una interrupción de hardware, por ejemplo, cuando aplica una tecla, ¿sí? Una vez que termina el servicio o se atiende esa interrupción y se resuelve el problema, vuelve otra vez el proceso que estaba en ejecución, ¿sí? O puede entrar otro proceso, depende, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Por ejemplo, ¿sí? Un proceso que solicita leer el disco, el mismo sistema ahí va a generar una interrupción, ¿sí? Que le va a solicitar al disco que me envíe información que está grabada en el disco, ¿sí? Ahora vamos a ver en la clase que viene, cuando veamos procesos, todo el diagrama que yo le he mostrado ya de 5 estados de procesos, vamos a ver un poco en detalle. Acá habla de una técnica de pooling y una técnica de interrupciones, que es la que estamos viendo ahora, ¿sí? La técnica de pooling se las nombré, pero me parece que no me acuerdo si está en el libro. Sí, está. ¿Está la técnica de pooling? ¿Sí? Pero bueno, por lo general esta técnica ya no se usa, ¿sí? Porque lo que se usa es la técnica de interrupciones, donde aprieta una tecla y se produce una interrupción, el software produce una interrupción. La técnica de pooling trabajaba distinto, ¿sí? Había un sistema que estaba constantemente preguntando si algún recurso, si algún dispositivo había interrumpido o el software había interrumpido, ¿sí? Una técnica que estaba constantemente preguntando si había una interrupción para atender, ¿sí? Esa es la diferencia con interrupción. Bueno, después los tipos de interrupciones: interrupción por hardware, interrupción por software y las excepciones, ¿sí? Interrupción por hardware, ya saben lo que es, ¿sí? Cualquier dispositivo que interrumpe, muevo el mouse, aprieto una tecla, o el disco rígido interrumpe y le manda al sistema operativo que, por ejemplo, terminó el pedido que le había solicitado un proceso de enviar información, ¿sí? Para que siga su procesamiento, ¿sí? Y las excepciones, que pueden ser los errores, ¿sí? Una división por cero, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a interrupciones. ¿Alguna pregunta?